Apasionado del empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches, tardes. Ya estamos iniciando nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque, con el tema de la importancia del empaque en el comercio exterior, todo lo que es el comercio internacional, todo lo que se requiere. Así que a Esteban Díaz nos va a acompañar, no te lo pierdas. Nos vemos en unos minutos. Y síganos en nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque. Suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita. Así que no te lo pierdas. Si este video te gusta, comparte. Esto es para ti estudiante, para ti emprendedor, para ti ingeniero de empaques, personal de calidad, de operaciones. Todos estamos involucrados en el empaque, porque el empaque tiene alrededor mucho entorno, que es lo que estamos viendo aquí. Desde una certificación hasta que llega al consumidor, se lo come y existe la recompra. Muy interesante, así que no te la pierdas. Nos vemos en un ratito. En Facebook. Qué emoción que estés aquí, apasionada del empaque. Muy buenas tardes. Y bueno, como cada jueves estamos aquí en la tertulia digital de Enamorando con tu empaque, con un tema muy interesante, que bueno, pues ahí hubo que un detallito que bueno, ya lo platicaremos, y les agradezco mucho que estén aquí. Y bueno, pues a los que no me conocen, yo soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque, soy química farmacobióloga de profesión, amante de mis empaques. Así que gracias por estar aquí. Y nos empezamos nuestra tertulia digital con un invitado que te agradezco mucho que te estés sumando, Esteban, aquí con nosotros, que seas una apasionada del empaque y que nos compartas tus conocimientos y experiencias, porque algo que decimos que esto no solamente, y lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, que no solamente es para los ingenieros de empaque, que es una carrera que no está y que Josué siempre dice que eso es una carrera que no está, y más el que él está en la industria automotriz, que lo que es para emprendedores, estudiantes, todos los que estamos en el desarrollo de empaque, el e-commerce, esto es para ti. Así que si este video te gusta, le puede ayudar a alguien, compártelo, porque es para esto, para que tengamos todos esos conocimientos y sobre todo con personas que están viviendo en el campo de batalla, porque no es lo mismo, como lo comentábamos, que no es la vida real cuando estás en la escuela, sino ya cuando entras a la industria, esa es otra cosa. Y pues qué bueno que estás aquí. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque. Dale like a la campanita y te esperamos aquí. Suscríbete. Ahí están todas las tertulias que vemos jueves a jueves. Y bueno, pues vamos a darle paso a nuestro invitado especial. Esteban, gracias por estar aquí. Gracias por compartir nuestros conocimientos y experiencias. Y bueno, pues preséntate. ¿Quién mejor que tú? Preséntate. Adelante. Y bueno, pues síganos, déjanos sus preguntas y también díganos de dónde nos saludan, apasionados del empaque. Recuerda, tu empaque, tu imagen. Adelante, Esteban. Gracias, Lili. Pues buenas tardes a todos. Qué bueno que se están uniendo a estas tertulias. Como les decía Lili, pues suscríbanse a estas pláticas que tenemos cada jueves. Y bueno, hoy tocó a mí dar la parte sobre la importancia del empaque internacional. Es un poco la intención de señalar cuál es la función del empaque cuando estamos exportando un producto. Sí, por lo que ahorita les voy a platicar un poco, pues está enfocado mucho a la parte de alimentos, que es un poco la rama en la cual yo me desempeño. Yo soy ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Química. Soy director de operaciones en SIC Alimentos, pero bueno, también soy asesor en normativa de todo lo que tiene que ver con regulación de alimentos, así como también consultor de sistemas de inocuidad y de calidad para la industria de alimentos principalmente, aunque también tengo clientes en otras ramas. Y bueno, también soy mentor en desarrollo empresarial para todas las empresas que quieren exportar hacia los Estados Unidos alimentos procesados. Y bueno, pues tenemos ese servicio también para apoyarlos en este proceso de exportación. Las empresas que quieren exportar, quieren buscar otros mercados, pues es un poco la parte que les apoyamos para desarrollar y llegar a esos otros mercados, ¿no? En base a la experiencia, yo trabajé muchos años en la industria de alimentos como director de exportaciones. Y bueno, pues es parte de la experiencia que les quiero transmitir un poco en esta plática que vamos a tener hoy, en esta tertulia. Y bueno, pues también he estado invitado en algunos otros eventos y de repente pues por ahí publico algunos artículos de interés para la parte de alimentos, ¿no? Principalmente en revistas técnicas. O bien, bueno, pues también en mis canales de redes también publico algunas cosas relacionadas con la industria de alimentos y sobre todo con la parte del mercado internacional, ¿no? Que es un poco la parte
que me he especializado. Entonces, vamos a ir platicando un poco sobre estas condiciones, que es cuando las personas quieren llegar o hacer llegar sus productos a un mercado distinto, un mercado diferente. Estamos muy acostumbrados, que lo hemos platicado también en otras tertulias, un poco a las condiciones de cómo es nuestro mercado aquí en México, el mercado nacional, cómo es los productos, cómo es la venta, cómo se vende de alguna forma muy fácil los productos, porque estamos acostumbrados a trabajar con los mismos clientes. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a otros mercados donde las culturas, el pensamiento es distinto, cuando las personas tienen otros conocimientos, tienen otra forma de ver los productos? Entonces, una función principal de nuestro empaque, pues es que se tiene que adaptar a ese nuevo mercado, tienes que adaptarlo a ese nuevo cliente, tienes que primero conocer a ese cliente, saber cómo piensa, cómo es su entorno, cuáles son las características que ellos buscan en los productos, y entonces tal vez tengas que adaptar ese producto a través del empaque, ¿no? El producto a lo mejor no lo cambias, pero sí a lo mejor el empaque puede ser algo que te pueda abrir las puertas en ese nuevo mercado. Y bueno, pues uno de los mercados principales para la industria de alimentos es, en el caso de Estados Unidos, por la cercanía, porque es muy fácil de alguna forma llegar a un mercado que conoce los productos mexicanos, pero también hay otros mercados, como el mercado europeo, que es un mercado muy interesante, no es un mercado muy explotado desde el punto de vista de los alimentos, por ejemplo, de México, donde, por ejemplo, sí otros países como Chile o Perú están teniendo ya más desarrollo y más exportaciones hacia ese mercado, ¿no? Que están aprendiendo ya a llegar o hacer llegar sus productos a esos mercados, ¿no? Que cada mercado tiene su propio chiste, ¿no? Algo que es importante cuando exportamos, que es esa identidad que hace distinto a tu producto, que lo hace distinto a otros. Hay algunos productos que, por ejemplo, tienen la misma identidad, que mundialmente, por ejemplo, si vemos este ejemplo, pues todo el mundo en todas partes del mundo conoce ese envase. Es un envase que es conocido para el público en general, donde conocemos y sabemos identificar desde el puro envase, que a lo mejor no tuviera ningún logotipo, podemos identificar precisamente qué producto es, y no necesitamos ninguna otra explicación porque es algo que se ha difundido a nivel global, ¿no? Entonces, este empaque realmente su adaptación pues prácticamente solamente es en cuanto al idioma y algunos otros pequeños ajustes, pero realmente finalmente sigue siendo un producto que es estándar o es común en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de empaques pues requiere una mayor información. Hay otro tipo de productos que se tienen que adaptar al tipo de mercado, a las características, a las condiciones, al mercado al cual va disponible. No es lo mismo, por ejemplo, una bebida de agua para el mercado infantil, ¿no? Donde a lo mejor necesitamos un envase que sea más pequeño, o si va enfocado, por ejemplo, a los deportistas, donde a lo mejor necesitamos una tapa que es distinta, una tapa con chupón, o bien si es para personas que consumen mucho tiempo, o es para mujeres, por ejemplo, que trabajan o que hacen ejercicio y necesitan una presentación que sea fácil de llevar, que no pese mucho, que quepa en la bolsa, que quepa en la mochila para ir al gimnasio, por ejemplo. Entonces, es distinto donde tenemos aquí ya una gran variedad de productos porque van a distintos mercados. A diferencia de la fotografía anterior que veíamos de la Coca-Cola, que está enfocado a un producto estándar y que la gente en general, o en su mayoría, están enfocados a este tipo de procesos. Hay algunos otros empaques que sí llegan a tener ciertos ajustes, pero al final del día o van evolucionando, por ejemplo, con respecto al tiempo, pero al final conservan esa propia identidad. Entonces, hay productos que pueden ser de alguna forma universales, por así decirlo, donde encontramos ese producto con las mismas características o las mismas condiciones a lo largo del tiempo, y la adecuación simplemente ha sido a base de los tiempos. Hay productos que a lo mejor tienen un producto como la salsa catsup, que a lo mejor tiene un envase de vidrio y se puede modificar o se puede adaptar dependiendo del proceso o la modernidad de esos procesos a, por ejemplo, un empaque de PET, ¿no? O a un empaque que sea apachurrable, ¿no? Para que sea más fácil o más atractivo para ciertos mercados, sin desapegarse a lo mejor de su proceso tradicional. Y esto pues va a permitir acceder a otros mercados, acceder a otras personas que les interese ese producto, ¿no? Hoy en día los avances y los cambios pues son muy rápidos a nivel internacional,
sobre todo las empresas que son muy grandes. Pero dentro de este proceso o dentro de estas características, pues es importante sí que podemos ir conociendo el empaque y las características que se requieren para el proceso. ¿Qué es lo que busca una persona cuando va a comprar un alimento? Primero, lo que busca son esos atributos sensoriales de un alimento, ¿no? El sabor, si quieres algo dulce, si quieres algo salado, si quieres algo refrescante, si quieres algo seco. Son atributos sensoriales que el consumidor busca cuando busca comprar un producto. El segundo, y que es muy importante, es la parte del empaque, ¿no? Les interesa a veces comprar un empaque por las condiciones que se requieren para el uso de ese empaque. Les mencionaba yo, por ejemplo, personas que hacen ejercicio, pues requieren un producto que a lo mejor sea un poco más ergodinámico para que lo puedan tomar una bebida durante el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, que no se te vaya a caer, ¿no? Entonces buscas la parte del empaque. Inclusive también hay un mercado muy importante en crecimiento que sea a veces un empaque que sea reciclable, por ejemplo. Entonces van a adquirir o van a buscar un producto que sea sustentable o que se pueda reciclar fácilmente, ¿no? Hay algunas personas que, por ejemplo, van a comprar un producto y ya saben qué van a hacer con ese envase cuando se vacíe, ¿no? Entonces, ¿cuántos en casa no tenemos un frasco de mayonesa, un frasco de café, ¿no? Para guardar los clavitos, para guardar monedas, y eso ya lo sabemos desde antes de comprar el producto. O cuando vamos a comprar el producto, ya nos empezamos a imaginar qué es lo que vamos a hacer con ese envase. Y por eso buscamos ese tipo de empaques. Obviamente también hay quien busca la conveniencia, ¿no? En cuanto al tipo de producto que sea adecuado para el precio y lo que se va a pagar. O también hay quienes buscan requerimientos nutricionales y entonces hay productos diseñados, ¿no? O el empaque está diseñado, por ejemplo, para la parte del proceso o de las condiciones del producto. Igual pasa, por ejemplo, para la parte, perdón, para la parte de la seguridad de consumo, ¿no? Que el producto pues no le cause un daño al consumidor, entonces que sea un producto que a lo mejor pueda resistir ciertas condiciones de almacenaje o ciertas condiciones de tiempo, ¿no? De vida de anaquel. Y también a veces se busca que ese producto cumpla con los requerimientos de la legislación, que cumpla con las características del mercado al cual está destinado, ¿no? Entonces, eso es parte de las condiciones que el consumidor busca al momento de seleccionar un producto. El empaque tiene las funciones de contener al producto, de protegerlo, ¿no? Y transportarlo también, llevarlo al lugar de destino, al punto de venta, ¿no? Protegiendo ese producto. También se busca la facilidad del envase que nos permita, por ejemplo, abrirlo, transportarlo, desecharlo, ¿no? Reciclarlo, o bien la parte ergonómica que platicamos. Pero también algo que es muy importante es que el empaque se vuelve o se convierte a veces en tu fuerza de ventas. Cuando tú vas a comprar un producto, y hagan este ejercicio, cuando van al súper a buscar, por ejemplo, no sé, eh, un detergente, ya saben qué tipo de empaques son los que van a encontrar en los detergentes. O si van a comprar unas galletas, saben cómo son los empaques de galletas. Entonces, puede ser desde los colores, puede ser desde las condiciones propias de tipo de producto. El empaque nos permite ir haciendo o ir llevando ya esa fuerza de ventas. Puede ser que las personas compren el producto solamente por el puro empaque, ¿no? Que eso también está documentado, que hay gente que compra por el puro empaque, por el impulso de un empaque atractivo, o por los colores, o inclusive te identifica ese producto o identificas ese producto desde esa perspectiva por los colores, por las características. También el empaque o el envase pues es informativo, nos va a llevar con información hacia los clientes o hacia los consumidores. El empaque puede tener información importante de cómo almacenarlo, de cómo cuidarlo o cómo reciclarlo, que es también parte importante, y que también tenga un costo razonable. En este caso lo hablamos o se los platico desde el punto de vista de la industria de alimentos, donde sí la relación valor-precio entre el empaque y lo que va dentro del empaque, pues es un factor que se tiene que considerar. Sin embargo, claro, hay otro tipo de productos, como a lo mejor las bebidas alcohólicas o inclusive los perfumes, por ejemplo, que
que el valor del empaque es mucho más alto que el valor del propio producto, ¿no? Entonces, no solamente estás comprando el producto, sino también estás comprando esa botella, ese empaque, que es también atractivo para la vista, para tener una colección en tu casa o simplemente tener algo que es distinto a lo que otras personas tienen, ¿no? Entonces, ese valor se vuelve importante para la parte del empaque. Ahora, para exportar llevar esos productos a otros mercados, necesitamos tomar en cuenta tres aspectos importantes. El primero, que es el más importante desde mi punto de vista, es la parte comercial. Si no tienes un cliente, pues aunque el producto cumpla con la regulación, pues no lo vas a poder vender en otro país, ¿no? Aquí les puse ahorita el ejemplo de Estados Unidos, pero finalmente, si lo quieres vender en otro país, pues puede ser que sí cumplas, pero si no tienes quien te compre ese producto, pues no vas a poder llegar a ese mercado. Entonces la parte principal, la parte comercial es la que es una de las más importantes para llevar a cabo estas actividades. También tiene que ver aquí con la parte del cliente, del tipo de cliente, el costo y finalmente el tipo de producto que es el que vas a ofertar. La siguiente parte pues es los requisitos aduanales, lo que te pide la aduana para cruzar ese producto, que cumplas de alguna forma con los requisitos aduanales, que es simplemente el hecho de cruzar la frontera. Y por último, los requisitos legales, que es ya la legislación del país destino, ¿no? Como en este caso, en este ejemplo, sería FDA o bien el país destino donde va a estar tu producto. Entonces, vamos a platicar un poco sobre la parte de los requerimientos comerciales, que es la parte importante, ¿no? Cuando llegamos a un mercado internacional, ¿qué es lo que necesitamos tomar en cuenta, ¿no? La primera es que para poder exportar, tenemos que considerar que hay un exportador, una empresa que es la que va a desarrollar, o una persona que es la que va a hacer el producto y la va a llevar a la frontera. Existe otra figura, que es la que está del otro lado de la frontera, que es el que va a importar ese producto, que generalmente y en algunos casos, pues puede ser el que venda directamente, puede ser que se lo entregue a un distribuidor o se lo entregue a un punto de venta. Pero por lo general, siempre los importadores tienen, por ejemplo, un broker, un distribuidor, que es el que va a llevar ese producto ya importado, ya está en el país de destino, y es el que lo va a entregar a los autoservicios. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, los autoservicios, los grandes autoservicios ya tienen sus propios brokers, ya tienen sus propios distribuidores. Por lo tanto, se vuelve una condición importante el conocer y saber estas partes para poder llegar a un punto de venta, ¿no? Entonces, un Walmart o un H-E-B en los Estados Unidos, pues ya tiene sus propios distribuidores. Entonces, el importador trata de colocar ese producto en esos propios distribuidores. Y esto es lo que va a hacer finalmente que llegue al consumidor final, al cliente final, el producto. Entonces, cada uno de estos pasos o cada uno de estos procesos son partes donde se va interviniendo otras personas, otras empresas. Y aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el precio que nosotros estamos dando para la exportación, pues va a pasar por todas estas manos y cada una de ellas, pues le va a incrementar un poco el costo porque es parte de esta cadena para poder llegar a ser consumidor final. Hay organizaciones, hay empresas que, por ejemplo, ponen sus oficinas dentro de Estados Unidos, que están siendo financiadas por la empresa de aquí de México, pero eso hace que se ahorren una de estas etapas, ¿no? Entonces son exportadores e importadores y bueno, eso reduce el costo que se le va a otorgar, que se le va a entregar al cliente, ¿no? Entonces eso funciona también en algunos casos. Ahora, también existen los acuerdos comerciales, que aquí finalmente estos son voluntarios, estos no interviene ninguna autoridad, pero es establecer las condiciones de pago, las condiciones del producto, certificados o requisitos sanitarios que se pueden solicitar por parte de los clientes y también finalmente definir cuál es el puerto de entrada del producto. Donde vamos a enfocarnos un poco más es en la parte de las condiciones del producto. Las condiciones de pago, pues es si hay crédito o no, si se va a entregar al contado, si es pago cuando esté libre en frontera, las diferentes formas de condiciones de pago para poder hacer la exportación. En el caso de los certificados o requisitos, pues es a veces que el cliente te pide que tengas un sistema implementado, ¿no? Para garantizar pues, la calidad o la inocuidad de los productos. Y el puerto de entrada, pues simplemente es uno de los que nos queda más cerca para las dos partes, ¿no? Para el que exporta y para el que importa.
o uno de los puertos que son más, digamos, más fáciles por la logística, ¿no? Etcétera, es lo que se acuerda al final en los puertos de entrada. Pero en las condiciones de producto, pues tenemos que tomar en cuenta que esto también requiere a veces la adecuación del mercado. Si yo les hablo o si yo les hago un ejercicio, que esto lo hago muchas veces con mis alumnos en los cursos, sobre el ejercicio de la mayonesa, si yo les digo que cierren sus ojos y visualicen una mayonesa, eh, esta parte de la mayonesa, a lo mejor ustedes están pensando ya o se están imaginando la mayonesa que ustedes compran generalmente, ¿no? Entonces, si hablamos de algún producto, a lo mejor ustedes me van a decir que si yo les pregunto de qué color es esa tapa, pues a lo mejor me van a decir, pues es una tapa roja, ¿no? A lo mejor podrá ser que a lo mejor alguien me diga, pues hay tapa azul, o a lo mejor tapa naranja, ¿no? O verde, ¿no? Dependiendo del tipo de productos, ¿no? Entonces, esos son conceptos de los productos que nosotros estamos acostumbrados a comprar. Si yo les pregunto de qué tipo de envase es, la mayoría de ustedes me va a decir que es un envase de vidrio. A lo mejor alguno me va a decir que pues, es un empaque apachurrable, es de PET, a lo mejor es de otras características, ¿no? Que a lo mejor ustedes son los productos que ustedes compran, pero el ejercicio es un poco para que identifiquen o tratar de identificar cuál es la mayonesa que compras y sobre todo cuál es la mayonesa líder del mercado, ¿no? Y a través de esa mayonesa que es la líder del mercado, que tiene una tapa roja, que es un envase de vidrio, que el envase es blanco, pues nos estamos refiriendo prácticamente a la mayonesa McCormick, que es la líder en el mercado nacional, en el mercado de México. Entonces, este es un concepto que tenemos todos como que muy grabados, y a partir también de ese concepto, de ese líder, también existen otras marcas que tratan de copiar esos mismos colores, esa misma forma, ¿no? También todos esos son frascos también de vidrio, con mayonesa blanca, con tapa roja, las mayonesas propias de las marcas propias de los autoservicios tratan de ser muy parecidas, con un poco, sí, el afán de confundir un poco al cliente o al consumidor, pero ese es algo importante para el desarrollo del producto, ¿no? Pero si yo les presento esta mayonesa, pues esta es, pues a lo mejor nunca la han visto, tiene una tapa amarilla, ¿no? La etiqueta es amarilla, ¿no? Y es de la marca Hellmann's. Y a lo mejor me van a decir, pues es que esa mayonesa nunca la he visto en el autoservicio, ¿no? Y entonces la respuesta es claro, nunca la has visto porque esta es una mayonesa que se vende solamente en Argentina. Y en Argentina los colores o la identificación de los colores de las mayonesas es distinto, el mercado es distinto, el concepto o el conocimiento de la población en Argentina pues tienen conocimientos distintos a los que tenemos aquí en México. Aunque consuman la misma mayonesa, sepan para qué es la mayonesa, la visualización y los conceptos son distintos porque el mercado es diferente. Entonces, allá el líder de mayonesas no tiene tapa roja, tiene tapa amarilla. La etiqueta no es blanca, sino la etiqueta es amarilla. Entonces, son conceptos que tenemos que aprender cuando hacemos el proceso de exportación y que tenemos que conocer estas condiciones para poderlas. Otro ejemplo es este que les pongo en pantalla, que es un poco esta parte de poder distinguir cuál es el producto que se vende en México y cuál es el producto que se vende en los Estados Unidos. En la imagen de la izquierda podemos ver que es una marca, que es la marca Minsa, que es para hacer maíz nixtamalizado, harina de maíz nixtamalizado, aquí solamente me dice, por ejemplo, que es para hacer masa, ¿no? Y que el mismo producto cuando llega al mercado de Estados Unidos, trae otros conceptos, sí utiliza a lo mejor parte de los mismos colores, ¿no? De la marca, pero trae otros conceptos e inclusive trae una descripción mucho más amplia de lo que es ese producto. Aquí en México a lo mejor no necesitamos que nos expliquen para qué es la harina de maíz, cómo utilizar la harina de maíz, simplemente nos dice que es harina de maíz y nosotros sabemos si es para hacer sopes, tortillas, tamales, cualquier tipo de producto que lleve harina de maíz, sabemos cómo hacerlo, pero cuando estamos llevando este producto a un mercado distinto, pues entonces, por ejemplo, ahí tenemos que explicarle, es para elaborar, por ejemplo, tortillas, para elaborar tamales, para elaborar sopes, para elaborar enchiladas, etcétera. Y entonces, ese es uno de los conceptos importantes cuando adaptamos un producto a un mercado distinto.
yo siempre les digo a mis clientes cuando hablamos de la exportación, sobre todo a Estados Unidos, porque piensan que es muy fácil, porque hay un mercado mexicano, porque hay muchos mexicanos en Estados Unidos, pero que al final no es nada más traducir la etiqueta, ¿no? Sino tenemos que adecuar esa etiqueta o tenemos que adecuar el empaque o el envase también al tipo de mercado, ¿no? Y a las condiciones y características que tiene el propio mercado en estas condiciones y características. Por eso se vuelve muy importante conocer la cultura del país destino, a donde vamos a enviar nuestro producto, porque tenemos que ir adecuando ese envase a esas características de la cultura, ¿no? En ciertos países, por ejemplo, te tienen que explicar cómo utilizar el producto, te explican cómo consumirlo, cómo venderlo, cómo utilizarlo, cómo abrirlo, cómo sellarlo, por ejemplo, como en este caso, que eso, por ejemplo, en la mayor parte de los productos que tenemos aquí en México, ningún producto te explica cómo hacer cómo utilizar el producto. Inclusive te dicen, es abre fácil, pero no te dicen cómo se abre, ¿no? En algunos casos te dice despegue aquí, que es como ya algo muy especializado, ¿no? O muy específico, que te dicen, ábrese aquí, pero en otros países, por ejemplo, sí se requiere que haya esa explicación de cómo se tiene que abrir un producto, cómo se tiene que ir haciendo estas condiciones. Otro ejemplo que se los platicaba yo en alguna de estas tertulias, eh, este es un ejemplo de un producto, es una bebida, digamos, es un vino espumoso, y tú lo abres y lo primero que te dicen ahí es alto, o sea, no abras este producto si no has leído las instrucciones primero, ¿no? Y entonces te vas a las instrucciones que están en el cuello de la botella y te dicen cómo tienes que abrir esa botella. No la puedes abrir directamente viendo la botella hacia ti, sino tienes que hacerlo hacia afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de explicaciones va a depender mucho de la cultura, del país, de donde vas a vender ese producto, de las condiciones, y que esto va más allá, por ejemplo, de la regulación, ¿no? Esto no es obligatorio por parte de la regulación, simplemente tú le tienes al consumidor la información de cómo vas a ofrecer ese producto, cómo lo vas a utilizar, cómo lo vas a emplear, de una manera fácil y sencilla para que el consumidor lo pueda entender, sobre todo cuando no está acostumbrado a ese tipo de productos. En México estamos quizás mal educados y no tenemos eh, la, 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 experiencia de poder consumir un producto y apegarnos a las instrucciones. O sea, compramos un producto y muchas veces lo utilizamos sin leer las instrucciones, ¿no? Entonces, y a lo mejor lo echamos a perder porque no tenemos esa cultura de leer las instrucciones, que en otros países o en otras partes sí se utilizan, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cómo es la cultura del país destino y que, bueno, el producto también se tiene que adaptar a estas condiciones y características que se requiere del producto, ¿no? Porque así lo requiere el mercado. Entonces, puede ser que el producto tenga ajustes en el envase, ¿no? Puede ser que se cambie una botella de vidrio por una botella de PET, porque a lo mejor requerimos otro tamaño, requerimos otra presentación, a lo mejor el consumidor consume más y necesitamos darle un envase más grande. A lo mejor necesitamos un empaque que sea más fácil de manejar. Eh, a lo mejor el peso también tiene algo que ver. El peso puede también impactar con el costo de exportación. Y entonces, en vez de manejar un producto más pesado, lo cambio por PET, ¿no? Cambio vidrio por PET y eso me reduce, por ejemplo, el tamaño el volumen, bueno, no el volumen, no, el peso de ese producto. Y obviamente los costos se pueden disminuir por esas características o esas condiciones, ¿no? Se va a poder ajustar a lo mejor por el peso eh, o por las costumbres del país donde se va a utilizar. Les mencionaba yo también anteriormente las cuestiones de, por ejemplo, los productos picantes, que nosotros estamos acostumbrados a cierto nivel de picor, pero que en otros países no están acostumbrados a ese nivel de picor. Entonces tenemos que ofrecerles un producto que pique menos, que sí, a lo mejor sí sea una salsa, pero que no pique tanto para que el consumidor pueda consumir más de ese producto, ¿no? Y esto va a depender mucho de la cultura o de las características para poderlo hacer, ¿no? Entonces, cada país o cada cultura tiene sus propias características, sus propias condiciones, y eso hace que el producto se tenga que ir adaptando a estas características. Este es un ejemplo de un producto que
que lo adecuamos, es una pasta de achiote, pero que el cliente, en vez de comprar una pasta tan grande, lo que él veía, él era lo que hacía, él compraba las pastas y llegaban a su destino y él abría los paquetes y los partía, los cortaba para poderlo vender en pedacitos, ¿no? Más pequeños y que al final, por ejemplo, cuando tuvo ya la necesidad y aumentaron los volúmenes, hablaron para preguntarle, oye, ¿me puedes vender un producto con menos tamaño? ¿Me lo puedes mandar sin el cartón o con un cartón menos complicado, ¿no? A lo mejor sin tantos colores la etiqueta, eh, para que sea más barato y bajar los costos y abaratarlo, porque yo lo que vendo es ese pedacito nada más. Entonces, bueno, se le presentaron a ese cliente, bueno, se le hizo ese ajuste, por ejemplo, y se le presentaron esas opciones, ¿no? De empaque. Un empaque sin caja de cartón, un empaque con este sobre, ¿no? En vez de la caja de cartón, ya cortado en trozos, ¿no? Que también son condiciones importantes para el proceso. Y bueno, eso es un poco la parte de, de la adaptación del empaque al mercado. Hablábamos también sobre la parte de los requisitos para cruzar la frontera. Y en este caso, pues el único requisito que existe para poder enviar productos de un país a otro es que cumpla con la norma de tratamiento de las tarimas. Si la tarima lleva ese tratamiento, que es ese sello como el que está ahí en la fotografía, ese sello indica que la tarima fue tratada y eso evita que haya proliferación de ciertos bichitos que traen a veces las tarimas y eso pueda infestar a otros países. Entonces, de acuerdo a nivel mundial, se estableció que ese tratamiento era suficiente para poder llevar los productos y que esos productos cruzaran la frontera, ¿no? Entonces, cuando se va a exportar, hay que tener el conocimiento, ¿no? Para comprar este tipo de tarimas. Son un poco más caras que las tarimas normales, pero llevan ese tratamiento, llevan un certificado y eso nos va a poder permitir, ¿no? Adaptar esa tarima a esas condiciones. Y bueno, también ya lo hemos comentado, ¿no? Que bueno, a veces no siempre es el mismo espacio, los mismos tamaños, y las tarimas pueden ser más pequeñas o pueden ser más grandes, dependiendo hacia dónde lo estemos enviando, y que eso también tenemos que acordarlo con el cliente y es parte de esa interrelación y de la comunicación que se requiere cuando estamos exportando. Y por último, el último aspecto que mencionaba yo anteriormente es la parte de los aspectos legales, ¿no? Para poder cubrir y cumplir esas expectativas y poder llegar a un mercado distinto. Y bueno, este es uno de los ejemplos que se los he comentado desde un cliente que él exportaba de forma muy común a Europa, en este caso, y una vez tuvieron un requerimiento, les analizaron la tapa y les dijeron que la tapa contenía un compuesto no era, que ya no estaba permitido en Europa, ¿no? Entonces eso desató que el cliente tuviera que hacer un retiro del producto del mercado, en todas las tiendas donde tenía producto, lo tuvo que hacer de inmediato, quedaba boletinado porque Europa tiene una red de comunicación cuando hay un producto con un problema y de forma automática le llega a todas las fronteras de Europa la notificación y no puedes entrar con ese producto a Europa, entonces quedas bloqueado de alguna forma de comercio hacia el ingreso hacia la comunidad europea. Y bueno, pues nos pidió ayuda y bueno, lo fuimos a auxiliar en este sentido para revisar el caso. Y bueno, pues lo que le recomendamos es que no es culpa del cliente, sino más bien del proveedor, ¿no? De la tapa, que no cumple con las especificaciones, ¿no? Y entonces se revisó la normativa europea, ¿no? En este caso el Plastisol, que es ese recubrimiento blanco que trae las tapas, eh, lleva un compuesto que se llama eftalato, y el eftalato está prohibido ya en la Unión Europea, ¿no? Desde hace ya algunos años, ¿no? Que fue este caso. Ahora, lo que tuvimos que hacer, bueno, pues es hablar con el cliente, con el proveedor, perdón, el proveedor de nuestro cliente, para que desarrollara un plastisol distinto que cumpliera con la normativa europea. Y el argumento del proveedor era que ellos se apegaban a la normativa de FDA y ese producto estaba aprobado en FDA, ¿no? Entonces, la cercanía o la parte de los aspectos legales o de los requerimientos pues se apegaban a cumplir con el estándar más común, que es el de FDA.
La semana pasada estuvimos platicando un poco sobre la parte de la regulación, pero digamos, la regulación aquí en México. Pero si vas a exportar, pues tienes que conocer la regulación del país destino. Entonces, esa parte sí se vuelve muy importante poderlo desarrollar. Finalmente, se desarrolló una formulación que cumpliera con los estándares de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, ya se modificó y eso sirvió para que, bueno, ya las empresas que quieren exportar a Europa, pues ya compran esa tapa con esos componentes. Y bueno, esta legislación internacional es, por ejemplo, quien lleva la pauta al día de hoy, sobre todo la parte de empaques y de envases, es la parte de Europa. Europa tiene, digamos, la mayor regulación más definida para empaques, específicamente también para la parte de migración, donde la migración se considera una contaminación del empaque hacia el alimento, simplemente por estar en contacto con ese alimento, puede generarse esta migración y por lo tanto una contaminación que al final o a la larga puede dañar al consumidor. Entonces, quienes han desarrollado más esta normatividad es en Europa, ¿no? Y la mayor parte de las normas en cuanto a empaques están dentro de la regulación europea. Estados Unidos tiene algunas regulaciones, pero son muy pocas, realmente no se tiene ninguna. Mercosur sí tiene, también está muy apegado a la parte europea, por lo tanto, también tiene ya desarrolladas algunas normas específicas para algunos envases, no para todos, pero sí para algunos. Y bueno, en México, pues está todavía un poquito, no en pañales, sino lo que es antes de pañales, ¿no? Tenemos, en nuestro país, tenemos el artículo 210, por ejemplo, para la parte de empaques, donde nos especifica el artículo. Este artículo está dentro del reglamento de bienes y servicios aquí de México, que dice que la clasificación de los envases y las características físicas, químicas y de toxicidad para cada tipo de material de empaque, además de lo previsto en el reglamento, serán específicas en las normas correspondientes. Eh, este artículo lo que hace es dar dar el pie jurídico para que se desarrollen las normas. Este artículo apareció entre las modificaciones que sufrieron en la parte de etiquetado en el año 2014. Dentro de los cambios que se hicieron al reglamento, si se acuerdan, hablábamos de los esos iconitos y los GDAs, en esa modificación del 2014 apareció también este artículo. Este artículo era para que ya estuviera especificado en un artículo estas características y entonces pudiéramos desarrollar las normas correspondientes a los empaques, sobre todo para la parte de alimentos. Pero en este caso, pues no se ha desarrollado ninguna norma desde el 2014, ya son 8 años, y no se ha desarrollado ninguna norma en esta parte de los empaques. Ha habido algunas propuestas, hay algunas ideas, pero al final no se ha desarrollado nada en normatividad para empaques. En México lo que se utiliza de referencia es la norma de juguetes, porque la norma de juguetes trae un apartado que es para juguetes o juguetes y útiles escolares que pueden entrar en la boca de un niño, y entonces trae ciertas especificaciones de toxicidad, pero es todo lo que tenemos. No tenemos algo específico para la parte de empaques, ¿no? Entonces, ese es parte digamos, del conocimiento del país destino y de la normativa del país destino para poder cumplir. Entonces, el empaque también se tiene que adaptar a esas necesidades de la regulación de Estados Unidos, de Europa o de Canadá o del país al cual se quiere exportar, ¿no? Son características importantes para adaptar el producto, ¿no? Se puede adaptar para cumplir con la normativa del alimento, ¿no? Puede ser en colorantes, puede ser en aditivos, puede ser en el etiquetado, pero también es importante que el empaque cumpla con estas características. Si hay empaques, ¿no? Que de alguna forma ya están estudiados, que no tienen ningún impacto, pero finalmente siempre hay que considerar estas regulaciones y estos cambios en cada uno de estos aspectos, ¿no? Y bueno, no hablemos, por ejemplo, de la parte de la regulación, por ejemplo, en etiquetado, donde pues en muchos países hay una regulación ya específica para el etiquetado, para las condiciones. Esta imagen es del 2019, es antes de que aparecieran los octágonos aquí en México, pero que nos ejemplifica muy bien por las distintas regulaciones y aspectos, ¿no? de etiquetado que hay en varias partes del mundo, ¿no? Donde se trata de tener mayor información en cuanto al etiquetado,
¿no? Que puedan aparecer en en las etiquetas de los productos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se tiene en cuanto a la regulación y que por eso es importante, pues, conocer el país destino. Y bueno, pues esta es un poco la parte que yo les quería compartir para el día de hoy, en esta breve charla, ¿no? De importancia de poder eh, generar o conocer al cliente, conocer el mercado, conocer las costumbres, conocer la cultura de ese mercado para poder ofrecer un producto que vaya adecuado a ellos. Y el empaque muchas veces es lo que forma parte principal de esa adecuación, porque el producto se puede adaptar, puedes a lo mejor hacer un ajuste de producto, pues a lo mejor hablando de alimentos, pues más salado, más dulce, más ácido, más picoso, menos picoso, ¿no? Que eso realmente es relativamente sencillo de hacer un ajuste, pero cuando hablamos de empaque ya estamos hablando de otras condiciones, ¿no? Simplemente que a lo mejor el producto necesita adaptarse a la taparrosca o necesitas adaptarse o especificarle al cliente cómo tiene que utilizar el producto, cómo debe de abrirlo, inclusive cómo debe reciclarlo, ¿no? Ese tipo de características son importantes para llegar a un mercado que realmente es distinto al que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es un poco la parte de la intención del mensaje, de poder ofrecerles esa información. Y bueno, pues si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes, o quieren comentar alguna, alguna característica o alguna condición. Pues gracias, Esteban. La verdad es que muy interesante. Y sí, como comentas, o sea, son diferentes los factores. La verdad es que estuvo muy, muy entretenida. A ver, aquí ya levantó la mano Perla. Si quieres, Perla, adelante. Ahí me escuchan bien. Sí, te Sí, escuchamos. La verdad es que sí estuvo muy completa la charla. Aún así creo que siempre hay más cosas y más temas de cada tema. Yo lo que he visto es que justo como el caso de la tapa, hay muchísimos materiales de empaque que en el país destino pues tienen a lo mejor alguna limitante particular o se les aplica una cierta regulación y ni siquiera estamos hablando de los textos, estamos hablando del material o del acabado o de qué está hecho y muchas veces uno como ingeniero de empaque pues nada más estás con la parte de si es eficaz, si se va a trasladar bien, si va a llegar bien y tienes que también estar envuelto en eso, ¿no? A mí me tocó también, por ejemplo, la parte, a lo mejor ahí no es tanto de material, pero sí, al final sí tiene que ver, para desarrollar nuevas formulaciones que se tuvieron que mandar o APIs o recibir APIs, y igual también necesitas cumplir con cierta normativa, con cierta documentación donde que no sean residuos peligrosos, que si se tienen que transportar de cierta manera, bajo ciertas condiciones, que si necesitan ir en a lo mejor a veces hasta en un transporte especial, ¿no? Entonces, si uno como ingeniero de empaque nunca deja de aprender y de aplicar conocimiento. sí, es importante la parte, por ejemplo, sí, o sea, cada tema, como tú, se puede profundizar más, ¿no? Los recubrimientos, por ejemplo, para las latas, dependiendo del tipo de producto, pues es el tipo de recubrimiento, ¿no? Por la acidez, por la reacción que pueda haber del producto con el empaque. Y es, pues cada área o cada rama va desarrollando esos empaques para poder tener algo que sea más adecuado a las condiciones, pero sí es muy importante que se pueda hacer esa identificación y esas condiciones del producto para que cumpla con la regulación, para que sea adaptado hacia el mercado y que pueda también se pueda vender al final, que es un poco la parte importante, ¿no? Bueno, Ricardo también levantó la mano. Hola Esteban, felicitaciones por la presentación, muy interesante y muy buena, ¿eh? Gracias.
Una pregunta, yo trabajo en Intertech, somos una empresa certificadora, tal vez algunos nos ubiquen por ahí para hacer análisis. Cuando hablabas de los talatos, pues obviamente hacemos pruebas de contenido de ftalatos a ciertos productos que pues se ha vuelto todo un tema en Europa, ¿no? Simplemente no nada más para los empaques, tenemos clientes que hacen, no sé, venden un tipo PVC para meter a la tubería, para meter conducción eléctrica, y también les tienes que hacer contenidos de ftalatos, no necesariamente que tenga que tener contacto con alimentos, por ejemplo, ¿no? Aquí mi pregunta es respecto a Sigma, por ejemplo, para si no hay normatividad nacional aquí para cumplir, digamos, con pues, la inocuidad y todo lo que lleva la parte de alimentos, ¿en qué se basa Sigma para cumplir adecuadamente con sus empaques? Bueno, aquí va a depender si el producto llega a otros mercados. Si tú lo vas a vender en otro país, tienes que apegarte a esa regulación. Sí, Ahora, claro. también hay empresas que, por ejemplo, toman como parte de la protección, ¿no? hacia su consumidor o sus clientes, pues utilizan la normativa a veces la más estricta, ¿no? Que a veces puede ser la europea. Pero también hay que ver que a veces, aunque quieras cumplir con la normativa europea, no tienes los materiales aquí para poder hacer tu producto, ¿no? Claro, Entonces claro. eso también es importante. Cuando sucedió este caso que les platicaba yo de las tapas, Sí. por ejemplo, el cliente tuvo una visita de Secretaría de Salud, ¿no? Y entonces, porque fue una alerta que se presentó en Europa, Europa mandó la alerta a Secretaría de Salud y 6 meses después, es más, ya se habían corregido las tapas, ya se habían hecho las tapas nuevas, ya se habían mandado a Europa, ya se estaban vendiendo las tapas en Europa. Y 6 meses después que había pasado ese evento, llegó la Secretaría de Salud con mi cliente. Y después de muchas vueltas, porque estaban insistiendo mucho con esa parte, le dijimos porque me hablaron, tuve que ir fui a la planta del cliente y le dijimos, bueno, o sea, ¿cuál es la situación? ¿Por qué viene? Dice, y ya fue como que se sinceró un poco el verificador. Es que nos llegó una alerta de Europa. Ah, bueno, pues es que esa alerta, pues nosotros se la resolvimos. O sea, tiene 6 meses que ya resolvimos eso y ya estamos vendiendo, ¿no? Entonces ya le entregamos toda la documentación y todo lo que se había hecho. Total, ¿no? La contestación de la autoridad fue que nos recordaba que nosotros éramos los responsables, ¿no? Del cumplimiento normativo. Y cuando yo leí la carta dije, bueno, pues es que no hay normas, o sea, estoy cumpliendo con normas de Europa, no con las normas de México. Claro. Y entonces no me puedes amenazar o decir que no estoy cumpliendo, porque yo cumplo con la normativa. Y finalmente yo no fabrico tapas, quien las fabrica es el fabricante de tapas, y el resto de las tapas que se venden en México, pues no cumple con la normativa europea, sí cumple con la normativa de México. Entonces, pues al final, si tú quieres proteger al consumidor, pues tienes que desarrollar las normas para pegarte a esa normativa. El caso del eftalato es muy curioso porque el eftalato no está considerado como cancerígeno, sino como un posible precursor de cáncer. O sea, tampoco es un precursor directo, sino es un posible precursor. Que por eso en este caso Estados Unidos tardó, por ejemplo, en meterlo a la regulación, porque para Estados Unidos eso no es. O sea, sí te da, o si es cancerígeno o no es cancerígeno. Y para ellos son un poco más prácticos. Pero en Europa son un poco más cuidadosos, y algo que puede ser o puede darte o puede ser posible causa de, inmediatamente lo prohíben, ¿no? Entonces, ese es un poquito también las condiciones de la regulación, y depende del país, ¿no? Y desarrollan y trabajan su propia regulación. Ok, muy bien. Sí, sí, pues queda claro, ¿no? Cuando no hay una normatividad nacional, una NMX o una NOM, digámoslo así, que son las que regulan aquí, pues se tendrá que aplicar a otra norma y se está cumpliendo, ¿no? En cierta forma, ¿no? Porque si no hay que desarrollar un método propio, que es mucho más complicado, pues nos basamos con lo que ya hay existente para ello, ¿no? Claro. Respecto a mesas de trabajo, Esteban, con COFEPRIS o con Secretaría de Economía para avanzar en la Universidad Mexicana, ¿hay pláticas con ellos? No, o sea, para empaques no. O sea, ahorita no hay nada. No, Okay. Se han enfocado mucho, yo creo que en alimentos, COFEPRIS, en alimentos, tampoco. No. Bueno, entonces estamos como en la parte ambiental. Recuerdo hace muchos años, 25 años, no había una
una legislación, o sea, son pruebas ambientales que legislara, no había todavía la Profepa bien establecida, Semarnat. Entonces, pues lo que usábamos eran las EPAs, que era o la americana o la europea, ¿no? Y con eso recorremos análisis, porque efectivamente no había. Ahora ya hay de con agua, para el agua, ya hay para ruido, ya hay para suelos, para lodos, ¿no? Pero antes no. Pero se fue desarrollando, esa era una necesidad porque pues unas das los resultados y a veces el propio cliente no entiende si está dentro o fuera de la normatividad, ¿no? Era complejo a veces las EPAs como resultados entenderlas. Pero bueno, pues se va desarrollando mesas de trabajo y todo, pero había un interés fuerte ya por la presión de medio ambiente, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, pues mientras no haya, pues como tú dices, aprovechar las normas internacionales para poder trabajar con ello. Muchas Sí, gracias. de hecho, Sí. por ejemplo, el caso de migración, de los análisis de migración, no hay análisis, no hay laboratorios que te hagan análisis aquí en México. O sea, los laboratorios que te ofrecen el servicio te toman la muestra y la mandan a Europa, porque tienen laboratorios en Europa que te hacen ese análisis, pero ni siquiera en Estados Unidos hay laboratorios para hacer análisis de migración, porque no hay esa regulación, o sea, no hay los equipos, no hay las técnicas, todo tiene que ser en Europa, entonces tienes que mandar las muestras, o sobre todo los laboratorios que son transnacionales, te ofrecen ese servicio, pero porque estás enviando a Europa ese producto. Claro. Sí, eso nos pasa a nosotros a veces, por ejemplo, con la miel, que es un producto que ahorita se está exportando mucho. Ustedes saben, México es gran productor de miel y hay parámetros que no hacemos aquí en Intertek México. Y mucho lo mandamos a Alemania, ¿sí? No lo manda directamente el cliente, lo hacen a través de nosotros, pero los equipos simplemente la normatividad no la tenemos a la mano y son muy caros y hasta que se justifique un volumen, ¿verdad? Pues ya inviertes acá y demás, ¿no? Esa es parte de lo que hacemos. Muy bien, Esteban, muchas gracias por la presentación, ¿eh? Otón, también tienes la mano levantada. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Es que yo tengo muy sí. retrasado. Muchas gracias. Es muy interesante la plática, la charla. En verdad que se tocaron muchos temas y fue muy amplio. A mí hay un detalle, yo creo que hay un punto importante. Este objeto que el cual se utiliza precisamente para las exportaciones e importaciones, que son las tarimas, comentabas que si no tienen cierto tratamiento, entonces ya no son, ya no pueden ya no pueden ser exportadas o estar en el camino de exportación por la posible, ¿cómo se llama? La posible contaminación que pudieran tener. ¿Cuál es el tratamiento que se les hace a las tarimas? Ese es un tratamiento con... hay un tratamiento que se hace con químicos y un tratamiento que se hace con calor. Sí, ahí, perdón por interromper un poquito. Adelante. Digo, eso sí me lo sé de memoria, Ton. Precisamente, como comenta Esteban, se hace un tratamiento, puede ser químico, que es con un químico que se llama bromuro, no me acuerdo de qué. Pero el caso es que ese químico, pues se da cuenta que bañas la tarima o la madera que vayas a utilizar para precisamente matar las plagas que pueda tener esa tarima, ¿no? Porque pues si tú llegas y mandas una tarima con plaga a un almacén, digamos, de alimentos en este caso, pues puede llegar a generar que tenga plaga todo el almacén, pues vaya. Sí. O sea, generalmente, pues por cuestiones de inocuidad, pues tiene que estar totalmente libre de plagas, pero pues ahora sí digas, las principales plagas que tiene la madera, pues tú sabes que es la termita, ¿no? Entonces, de igual manera, pues puede llegar a generarte pues problemas de inocuidad y aparte problemas de seguridad, porque pues una tarima, por ejemplo, que va toda llena de termita, pues te va a contaminar las otras y a su vez puede generarte problemas de seguridad. Claro. El otro tratamiento que se hace precisamente es pues como sus siglas en inglés es heat treatment, es un tratamiento de calor. Cuando tú veas alguna tarima que te dicen, pues esta tarima es una tarima HT estándar de 48 por 45, por ejemplo, es porque trae ese tratamiento. Sí, y es una regulación hasta donde sé, corrígeme si me equivoco, Esteban, que para poder exportar tiene que ser tarima nueva, no puede ser reciclada y tiene que traer precisamente el sello de certificación que se le da a todos los proveedores en su momento que manejan madera.
Esto te lo Sí. digo porque es el pan de cada día para mí. Yo no puedo mandar algún empaque que no de madera o que contenga madera, que no tenga este sello, porque si lo cachan en la aduana me pueden detener todo el camión, por ejemplo, del producto, y aparte me pueden multar porque no estoy incumpliendo regulaciones del gobierno, pues vaya, para poder exportar o importar materiales de madera. De hecho, eso es algo que te iba a preguntar ahorita, Esteban, precisamente. Pero digo, primero que termine Ton. No, yo lo que quería preguntar precisamente, bueno, ahora sí que la pregunta la hago abierta a los dos, Esteban o José, es decir, ahí en cuanto al tratamiento por calor, ¿quiénes lo hacen? ¿Lo hacen en Estados Unidos? ¿Lo hacen en algún país? ¿Lo hacen aquí en México? ¿Quiénes lo hacen? Es el tratamiento de calor. Generalmente todos los fabricantes que manejan tarimas de madera o cualquier producto de madera, dígase guacales, tarimas, todo, ellos deben de tener o sea, lo que hacen muchas veces, yo te lo digo, tienen como una cámara de calor, por así decirlo, Ajá. donde pues, le inyectan calor, ¿no? Obviamente, a mí me tocó ver, por ejemplo, con algún proveedor, cuando yo iba a visitarlos para ver un proyecto o algo, pues yo veía cómo eso era su cámara de calor, y literalmente era una caja de tráiler, así vieja que habían comprado, y ahí la tienen y la adaptan, ¿no? O sea, le meten precisamente una maquinaria que arroja calor de tal manera que seca totalmente la madera para que no tenga nada de humedad, pues vaya. Que además de eso, pues le hacen un tratamiento muchas veces para blanquear la madera, porque algunas veces la madera pues, está manchada o está verde, por ejemplo. Lo que hacen ellos es que la lavan con cloro. Le echan cloro literalmente para blanquear la madera, que no se vea toda llena de humedad que en su momento tenía. Ah, qué bien. Eso, cualquier proveedor que te haga tarimas de madera tiene que tener su cámara de tratamiento térmico. Si no, o sea, porque haz de cuenta, para que tú puedas llegar y tener una tarima de madera o algún guacal o lo que tú quieras de madera, que tenga ese sello o sea, ahora sí que tiene que certificarse el proveedor de que es capaz de dar ese tratamiento con los parámetros y todo para que sea efectivo, pues vaya. Ahora, lo que yo no me acuerdo bien es qué tiempo de vida tiene ese tratamiento. No recuerdo bien si son horas o son días, la verdad no me acuerdo. Sí, porque, por ejemplo, si tú tienes almacenado cartón en una tarima de madera que trae su sello y lo sacaste o te lo surtieron hoy, por así decirlo, ¿no? Pero tú lo exportas hasta dentro de 3 meses, lo más seguro es que a esa tarima le tengas que volver a dar tratamiento otra vez, porque tiene una caducidad de tratamiento. Al final del día, pues puede volver a absorber la humedad la madera y pues puedes tener problemas, ¿no? Claro. Pero esto sí no sé, si tú sepas, ¿acaso qué vigencia tiene o qué caducidad tiene el certificado? No te puedo decir si tiene alguna vigencia, porque también depende mucho del tratamiento, pero finalmente en la aduana o en la frontera, pues te piden ese certificado de ese tratamiento, ¿no? Y tienes que llevar el sello y acompañarlo del certificado. O sea, es un documento, ahora sí que necesario para poder hacer la exportación. Si no llevas ese certificado del tratamiento, no te permiten la exportación. Sí, ahí fíjate, lo más recomendable, Tom, digo por cultura general, es que siempre se haga tratamiento térmico. Porque el tratamiento de bromuro, por ejemplo, se usa mucho cuando mandaste algo por error sin sello. Entonces ahí, por ejemplo, pues tienes que contratar a un proveedor que pueda ir a hacerla, ahora sí quedó a irradiar todas las tarimas de madera que tengas en un camión, por ejemplo, con eso. Y lo que yo tengo entendido es que eso lo tienen que mantener cerrado por ciertas horas para que haga efecto el químico, ¿no? Es más peligroso. Al final del día, pues es más tóxico. Claro. Pero pues, sí, lo más recomendable es que se haga siempre el HT, y para que puedas tener ese sellito que, si no me recuerdo, es ISPC. Sí, el sello, por ejemplo, pues es una espiga, ¿no? O sea, es una espiga. Ese sello literalmente pues trae las iniciales ISPC, y aparte trae las iniciales del país. Haz de cuenta, pues si es Estados Unidos, allá lo hacen en US y le ponen el código que le dan al proveedor certificado, pues vaya. Aquí en México, por ejemplo, pues es MX y le ponen un número
un folio, haz de cuenta, pero ese número en sí es el número certificado que tiene el proveedor para poder emitir ese sello. Pues, bueno. O sea, en teoría no cualquiera lo tiene, Sí, porque ese exacto. sello inclusive creo que hasta con calor lo hacen en algunas partes. O sea, si tú ves la foto que puso Esteban, se ve como que está quemada la madera porque lo meten acá, o sea, lo sellan con calor. Sí, es una de Sí, las cosas que rigen. Sí, Otón, adelante. No, no, sí, gracias, no, que gracias, está muy bien la respuesta y bastante bien, ¿cómo se llama? Respondida. Muchas gracias. Adelante, Esteban, para si quieres decir algo o pasamos con Perla. no. Si quieren, Adelante, vamos con Perla. Sí, Perla. Pues Sí, yo te- de hecho, lo más recomendable, a lo mejor no se da en todas las empresas, pero lo más recomendable es que uno internamente también genere una especificación de la tarima. Ahora sí que con lo que se debe de cumplir, con cuál es la documentación para ingresarla y para liberarla antes de utilizarla. Y la otra es, muchas veces, se envía el producto y es como un desechable, vamos a decir, y ese costo ya está integrado en el costo del producto, por lo mismo, porque una tarima que salió de un sitio, cuando menos en industria farmacéutica, ya no regresa. O sea, ya solo se utilizan tarimas, vamos a decir, nuevas. Entonces, bueno, eso es lo que pues yo a lo mejor quería agregar. Y por otra es, pues ahora con la pandemia, la verdad es que se retaron muchas cosas. Una de ellas, yo creo que no fueron casos aislados, hubo materiales de empaque o producto terminado que se quedaron estacionados en la aduana, no en las mejores condiciones, y ahí muchas veces se dieron estos casos de que sí, a lo mejor ya el producto o la tarima ya le habían salido bichitos, o entonces se requirió un tratamiento adicional antes de ingresar ese material o ese producto a análisis y liberación, ¿no? Sí, en este caso también, digo, yo comparto una experiencia que tengo aquí en el trabajo donde estoy ahorita, que por ejemplo, también para ti, Otón, o sea, como cultura general, yo anteriormente no sabía, yo pensaba que todo lo de madera tenía que traer su tratamiento térmico o su sello, pero resulta que no, o sea, hay ciertos materiales que a pesar que tú dices, no, pues es una caja de madera, no, o sea, yo lo que he visto es que si la caja, por ejemplo, que se maneja de madera, por así decirlo, que tú vas a poner productos dentro, pero es un cajón literalmente de madera y está hecho, por así decirlo, de triple A o aglomerado, eh, eso no específicamente tiene que tener el tratamiento o esa certificación, ¿no? Porque creo que tienen legislaciones que dicen que de cierto porcentaje que traiga madera, sí tienes que traerlo, ¿no? Pero si no, en este caso, como por ejemplo el aglomerado, pues es literalmente puro acerrín prensado, pues, ¿no? Y lo pegan a lo mejor con un cierto tipo de pegamento. Ese tipo de materiales, a lo que yo tengo entendido, no, o sea, no aplica en este caso lo del sello, ¿no? Porque a mí me llegan cajas de madera que son literalmente de triple A, y ahí precisamente dice una etiqueta en la leyenda que la caja no es de madera al 100%, es de aglomerado, y eso no, o sea, mis cajas a mí me llegan sin sello y vienen desde China. Entonces, nada más como comentario, que de hecho es una de las cosas que le quería preguntar yo a Esteban, si él sabía algo acerca de esto, de qué porcentaje, por ejemplo, de madera tenía que traer la tarima o el contenedor para que entrara dentro de la regulación. Bueno, no hay, bueno, cuando yo sé, no hay una característica específica sobre las condiciones de sus porcentajes. Sí, por ejemplo, muchas de las cosas que yo siempre recomiendo a mis clientes es que usen madera, por ejemplo, las tarimas que sean de madera, que sean nuevas, porque sí, como va a estar expuesto a movimiento, a veces a pasar de un contenedor a otro o alguna otra condición de repente medias complejas,
sí es necesario forzosamente que sea una tarima nueva. Sí, no tanto porque no se puede utilizar una reciclada, pero si la tarima ya está vencida o usada, entonces eso va a complicar mucho las condiciones. Hay otro tipo de materiales que también están utilizando, no sé, que no son de madera. Sé que hay plásticos reutilizados, tarimas de plástico reutilizado, hay inclusive tarimas de plástico, de resina de plástico, que se están utilizando y que obviamente son más caras, pero como lo mencionaba bien Perla, o sea, es tarima que ya no regresa, ¿no? Entonces es un gasto, ¿no? de comprar la tarima que es nueva y que bueno, ya no va a regresarte, ¿no? Entonces, por eso hay algunas opciones, por ejemplo, de cartón o algo, mezcla de cartón con plástico, que pueden resultar un poco más económicas, ¿no? Pero no siempre, bueno, hay que revisar que si esa tarima tenga la resistencia para lo que la vas a ocupar, ¿no? Oye, otra pregunta ahí, Esteban. Por ejemplo, hay otro tipo de tarimas que se usan mucho en la industria, tanto alimenticia, farmacéutica o automotriz, en algunos casos, que son las famosas tarimas check. No sé si sepas acaso de esas. Sí. Generalmente a mí me ha tocado ver que están literalmente pintadas de azul las tarimas. No sé si esas se pueden usar para exportación o no. A mí, en lo particular, yo nunca he usado esas tarimas porque cuando usamos algo de tarimas de madera siempre son para mandar al cliente y ya se quedan, ¿no? O sea, no son Sí. como que las tarimas check son de usos múltiples, por así decirlo, que tienen, ahora sí queda un tiempo de vida mucho mayor que las tarimas normales porque están más macizas. Sí, también se pueden utilizar, pero la tarima check al final tiene un costo también. Entonces, si tú vas a comprar una tarima para exportarla, la tarima check te puede resultar más cara. Te recomiendan muchas veces, o bueno, yo recomiendo mucho que utilicen las tarimas check, pero cuando es para el mercado nacional, ¿no? Por ejemplo, autoservicios y eso, porque las Sí. puedes reutilizar, las puedes regresar, pero en un mercado nacional. Pero cuando vas a exportarlas, sí las puedes utilizar, las tarimas check. Pero eso sí son más caras, o sea, son muy caras como para utilizarlas una sola vez. Por eso, como lo comentaba bien Perla, pues se necesita una tarima que sea de un solo uso, ¿no? Sí, claro. Marcela, por ahí también tenía una duda. Adelante, Marce. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy, muy padre, muy interesante. Y pues quisiera seguir aquí como con algunas preguntas respecto al tema de la tarima. En el caso de la pandemia que ha traído este tema de escasez en la madera también, ¿cómo le hacían para resolver todos estos productos que requieren tarima nueva? Bueno, eso depende de la zona o depende de la región también de donde se haya presentado, pero finalmente, pues sí, hubo muchas demandas digamos, de esos materiales. En algunos casos, en algunos otros casos hubo problemas de logística para importar algunos materiales, y eso también incrementa la parte de los problemas en la disponibilidad de las tarimas. Pero, digamos, ahorita hay un problema más grande, sobre todo la parte de los contenedores. No hay tanta disponibilidad de contenedores, más que de tarimas, los propios contenedores, ¿no? O de algunos otros insumos que han sido utilizados de alguna forma un poco más, con más uso en esta época de pandemia. Pero sí, las tarimas realmente sí se han podido solventar, al menos aquí en México. La mayor parte de las personas o de los clientes que tenemos, sí se presentaron un poco de retrasos, pero hasta donde yo sé ahorita ya no hay tanto esos problemas con la parte de la disponibilidad de las tarimas. Ok, y por ejemplo, si algún producto que se envasaba en vidrio y se presenta una escasez de vidrio, ¿qué tan fácil es de pronto buscar cambiar el material? No sé, por plástico o aluminio. Relativamente no es tan complicado. Es más complicado cambiar de PET o de algún otro producto a vidrio. Sí, porque hoy en día hay muchos proveedores, por ejemplo, de PET, que te pueden dar, hay muchísimos proveedores de PET,
pero de vidrio hay muy pocos. Entonces, aquí en México por lo menos tenemos 2, 3 creo por ahí, fabricantes de vidrio. Entonces, si tú necesitas un empaque especial para tu producto, te cuesta más trabajo conseguir vidrio porque hay pocos fabricantes que el PET. En ese sentido es mucho más fácil conseguir un PET, que alguien te haga un molde para PET, que tú, por ejemplo, hagas un empaque de vidrio a la medida, porque tiene que haber mínimos para el desarrollo de esos productos que te piden estos fabricantes de vidrio, que son muy grandes, y entonces te piden por lo menos entre 5 y 10 millones de unidades, y entonces tienes que tener para comprar 5 o 10 millones de unidades y luego poderlas vender, ¿no? Entonces eso es un poco más complejo. Por ahí hay algunos fabricantes de vidrio que son como artesanales, pero el problema de ellos es que al final no tienen la capacidad a veces ya de surtirte de forma continua. Entonces eso sí es, desde mi punto de vista es más complejo pasarte a vidrio que pasarte a plástico, ¿no? O a PET. O sea, tu mayor reto sería el tema de mínimos que te manejen en la producción. No hay como tal que tengas que cumplir de pronto una regulación o estudios como más complejos. No, porque el caso, por ejemplo, de vidrio PET y algunos otros plásticos, digamos, ya son productos que han sido aprobados y que no tienen algún ingrediente o algún aditivo que esté prohibido. El caso de las tapas, por ejemplo, que les comentaba, pues ese es un caso que, bueno, ya se presentó, eso fue hace algunos años, las tapas ya cumplen con la normativa, entonces ya no tienes ese problema, ¿no? De poderte adaptar a eso. Aquí más bien tiene que ver un poco más con el impacto desde el punto de vista hacia el consumidor y que tú le ofrezcas un frasco, una botella, un envase que sea atractivo para el consumidor, ¿no? Que ese es un poco más el reto, ¿no? De poder ofrecer un producto específico, ¿no? La botella de Coca-Cola, todos la identificamos, ¿no? Es característica y es como su tarjeta de presentación, ¿no? Lo mencionaba yo un poco, es parte de la venta. Ya la conoces y ya la sabes. Entonces, esa parte pues ya la tienes como que identificada. Entonces, el reto es que tu producto, tu botella sea atractiva para que eso también genere ventas, o sea, para que al consumidor le llame la atención tu botella. Y en la semana pasada, por ahí nos presentaban una botellita con un oso, ¿no? Entonces, pues eso es atractivo, o sea, eso puede ser atractivo para el consumidor, para el que la va a comprar, y eso es parte de poderte adaptar, ¿no? Claro, hoy en México eso está prohibido, pero si te lo mandas a esa botella a Estados Unidos, pues es muy atractiva, ¿no? Ok, y tengo una duda con respecto en lo que se vende en Europa en tema de verduras y frutas. Es muy común verlas que las empaquetan, bueno, las envuelven en plástico una por una, ¿no? ¿Sabes? Un pepino envuelto en plástico, una manzana envuelta en plástico. Ahorita ya he leído que han estado buscando la forma de eliminar eso, el sobreempaque, pero ¿por qué se hacía esta práctica? O sea, ¿tiene alguna regulación este tema? No, simplemente es comercial. Tú Ah, puedes ir a Europa y hay otros servicios que te venden todos los plátanos tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma, todos los pepinos tienen el mismo tamaño, ¿no? Pero eso es por una cuestión comercial, porque tiene un costo y tiene un costo muy alto. Y hay mercados donde tú puedes ir y comprar, pues ya, digamos, otra calidad de frutas, ¿no? Donde a lo mejor no tienen la misma forma o el mismo tamaño, pero te cuestan la tercera parte que lo que te cuesta a nosotros. Entonces, ahí sí tiene mucho que ver la parte del mercado. Europa es uno de los países que ha sufrido más con la parte de las guerras, por ejemplo. Entonces, muchos de los suelos de agricultura pues están contaminados. Entonces, recurren a otros países para suministrarse. Por ejemplo, los más cercanos pues, son los de África y en el caso de América, pues sí le estamos surtiendo algunos productos muy específicos. Como les comentaba, por ejemplo, Chile, o sea, tú vas a Europa y hay mucho aguacate chileno. sí. No hay aguacate mexicano porque el mercado del aguacate está enfocado a Estados Unidos. Pero tú vas y pruebas el aguacate, no sé, en España o en Francia y no sabe nada el aguacate. Porque no es lo mismo, no es el mismo aguacate, es un aguacate chileno, ¿no? Y te lo venden, o sea, 8 euros cada aguacate, ¿no? Bueno, Sí. ya casi lo que cuesta aquí, pero
Pero se dan esos lujos, pero esos son lujos, es un producto de lujo para ellos. Por eso lleva ese sobreempaque. O sea, realmente Ya. no es que esté mal, pero finalmente el consumidor lo paga, porque es algo que va a servir para cuidar al producto hasta que llegue al punto de venta. Y bueno, no sé, en el caso de México, ¿no? O sea, como los países que llevan productos a Europa, en Europa no desinfectan las verduras, o sea, se las consumen así como viene del empaque, cosa que aquí jamás haríamos, ¿no? Pero hay una regulación donde te diga, o sea, sí entiendo que Europa es como súper estricto de no debes usar pesticidas, etcétera, ¿no? O sea, ciertos químicos, pero ¿cómo hacen que otros países donde sí estamos acostumbrados a desinfectar, cuando llevamos productos allá, ellos puedan consumirlos sin desinfectar? Porque hay parte de los acuerdos comerciales que hay entre los países, digamos, entre los gobiernos, ¿no? Entonces, se establecen protocolos. Entonces, tú para que puedas exportar, por ejemplo, limón a España, entonces el gobierno de México se pone en contacto con España y establecen un protocolo, ¿no? Las características, qué tipo de limón, bajo qué condiciones. Entonces, para que pueda salir el producto de México, llevan esa autorización de parte del gobierno de México. Entonces, el gobierno de México, digamos, va y da fe y autoriza que ese producto pueda ir digamos, a ser exportado, digamos, la primera vez. Una vez que ya este protocolo está cubierto, entonces ya tú como fabricante, bueno, perdón, como productor en este caso, te apegas a ese lineamiento y entonces tienes que mandar tu producto bajo esas condiciones. Hoy en día hay ya certificaciones como pueden ser la Global Gap, ¿no? Que son buenas prácticas agrícolas, y ellas, por ejemplo, ya establecen cuáles son los requerimientos específicos para desarrollar un producto. Y entonces, esta es una empresa que viene, te certifica y da fe que tu producto cumple con la regulación y entonces tú puedes exportar. El cliente te compra con esa confianza. Pero primero tiene que haberse generado ese protocolo. Hay países o hay productos que no tienen protocolos, por ejemplo. Entonces, me tocó hacer un procedimiento con un cliente, tratar de levantar un protocolo para una exportación de Venezuela hacia México. Y la respuesta, por ejemplo, de la autoridad fue, no lo podemos hacer porque ni Venezuela ni nosotros tenemos el protocolo para ese tipo de producto. Entonces, ¿qué procede? Pues que entonces hables con Venezuela para que Venezuela se ponga de acuerdo con el gobierno de México y entonces establezcan ese protocolo, ese establecimiento, y entonces Venezuela pueda mandar un producto y pueda comprarse aquí en México. O al revés, si lo quieres mandar a Venezuela, tienes que pasar por ese mismo protocolo, ¿no? Entonces son condiciones importantes para cada país que se van generando los protocolos. Hay productos que son más comerciales que otros y que se tienen ya, pues digamos, esos protocolos ya establecidos, apegándose a las normas y a los requerimientos de cada país. Pero eso sí al principio cuesta cuando no se ha hecho. Hoy en día, o sea, hay productos que, por ejemplo, en el caso de cítricos, son, digamos, ya tienen protocolos establecidos, la mayor parte de las frutas, inclusive, por ejemplo, los chiles, ¿no? Ya hay ciertos protocolos establecidos con la mayor parte de los países, ¿no? Entonces eso permite que haya algún producto, pero de repente, por ejemplo, tú quieres sacar un producto muy regional, pues si no está dentro de esos protocolos, tienes que hacer esa intervención y el gobierno pues también evalúa para hacer ese protocolo que realmente vaya a ser rentable o que exista un mercado importante y bueno, te pide muchísimos requisitos para que tú lo puedas generar, ¿no? O sea, no es tan fácil un producto que no está dentro de los protocolos, pero si vale la pena o económicamente o hay esa demanda, sí se puede hacer, ¿no? Ok. Y ya mi última pregunta. En el tema de las porciones, por ejemplo, en Europa, ¿tienen algo que ver con alguna regulación? ¿Es por el semáforo que tienen ellos en vez de los sellos o es un tema cultural, ¿no? Porque el refresco nunca vas a encontrar allá, aquí como vemos de 3 litros, 2 litros, allá eso no se vende, ¿no? O las porciones son siempre mucho más pequeñas. Es cultural, ¿no? En el Ok. caso de Europa, ellos consumen, por ejemplo, vino en grandes cantidades, entonces consumen más vino que agua, por ejemplo. Entonces, los niños desde los 11, 12 años ya toman vino, entonces es un hábito natural.
claro, o sea, Europa es un país que no tiene grandes ríos, ¿no? No tiene agua disponible, y entonces utiliza el agua desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en este caso a través del vino o la cerveza, que es lo que ellos consumen, pero es por cultura. Aquí en México pues, tenemos exceso de agua, ¿no? En la mayor parte de los países, digo, de los estados, salvo algunos que ahorita no tienen mucha agua, pero que al final tenemos mayor disponibilidad y un problema que tenemos es que sí, sobre todo la red municipal en muchas partes del país, si no es que casi todo el país, no es agua potable. Entonces, no tienes la confianza de tomar el agua de la llave. O sea, ninguno de los que vivimos en México tomamos agua de la llave. Y finalmente te apegas a comprar una botella con agua o un refresco, ¿no? Que el refresco a lo mejor no es sano desde el punto de vista de la cantidad de azúcares, pero es agua que pasó por un proceso de potabilización, ¿no? Tiene un cierto ácido, que eso también elimina desarrollo de microorganismos, y al final sabes que te tomas un refresco, pero no te va a causar un daño como si tomaras agua de la llave. Entonces, esa parte, y en muchas partes sí llega a la Coca-Cola y no llega a la red municipal, ¿no? Entonces, ese tipo de cultura pues nos ha hecho que tomemos pues otro tipo de productos distintos a otros países, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias, Esteban. Pues interesante el tema. Ya Pati ya anda aquí con nosotros porque estaba en clase, no podía acompañarnos, pero ya está aquí con nosotros, Pati. Pero es que era, perdón, Esteban, hoy día importante, entrega de diplomas y cosas y se suman, pero pues, bueno, de todo un poco. La verdad que en estas últimas preguntas y respuestas, en todo esto que has estado también preguntando, Marce, a veces no es, yo creo que pesa y es entender mucho el tema cultural. O tal vez el hecho de decir estar aquí o acá, o cuando uno trabaja desde el diseño del empaque, no se trata de imponer, sino entender la cultura y cómo te puedas adecuar. Y entender en qué mercado vas a vender, porque bueno, ha tocado también trabajar diseños para Europa, y entonces el cliente sí me explicaba los diferentes formatos de frascos y etcétera, pero ya porque él desde que concibió la marca ya sabía que era para exportar, ¿no? Era tanto para Estados Unidos como para el mercado europeo. Y ahí fue como tuvimos que ir adecuando las diferentes etiquetas porque sí iba cambiando, como lo que comenté los otros días. De repente tú trabajas ciertas cajas y presentaciones y de repente tú dices, no, bueno, hay que adecuar. Ah, porque los estantes en el mercado americano también son diferentes. Es eso. Y la verdad con esto lo que comentabas, Esteban, los tratados y cómo, porque justamente lo que se busca es eso, ¿no? El comercio, pero tampoco sin perjudicar, y ahí sí, y seguramente lo debes haber tocado, el tema local, por eso es como, porque si hay un producto tuyo o que lo puedas manejar localmente, pues por eso acá en la parte del empaque, sí decimos, ok, sí, ¿no? Nos abastecimos, pero algo que nos mostró la pandemia fue el decir, agua, se acaba o nos cierran fronteras o no podemos estar abastecidos y lo que nos pasó, ¿no? Pues porque cierra China o porque cierra Estados Unidos, pero si aquí podemos localmente, el tema es, ¿no? Cómo desarrollar, ¿no? Y así pasa. A mí me ha pasado vivir, yo digo, bueno, en la época de estar en Argentina, digo, ¿por qué tengo que estar comiendo un kiwi que viene de Chile? Pero bueno, así tocaba, ¿no? Es que es así, a veces suenan cosas como medias ilógicas, pero a veces es un tema del abastecer. Y aquí en la parte de cítricos pasa lo mismo. Yo digo, ¿por qué? Pues que me dicen que la naranja viene de Guadalajara y por eso me la vas a estar cobrando 3 veces más de lo que puede llegar a ser, y esas cosas, ¿no? Así que yo creo que lo que podemos
y sí he estado siguiendo y por eso también es interesante y sumado a lo que Lucas nos compartió el otro día, es tener la claridad de que si desde que vas a desarrollar un producto, dónde, y hasta incluso mismo yo lo consulto en los briefs, porque desde el cuidado de la parte, en algún momento ya vamos a traer la parte de fotografía, pero desde ahí es, entonces tu producto va a ser para qué mercado. ¿Pero por qué? Porque tienes que entender, no es una cuestión como de imponer. Tal vez acá un sabor como algo muy, muy básico suena aburrido, porque aquí es sabor, color y que pique. Y en cambio para un mercado como lo que es de donde yo vengo, más Sudamérica, pues no, un mantequilla, un algo básico, va. Acá va, digo, sin mencionar marcas, acá va la pizca de sal. Y yo a esa marca le dije, a ver, hasta que no saques la sal, pues en Argentina no entras. Porque somos un mercado más educado y más cuidado con todo ese tema de, de cuánta sal contiene. Y así, y en el tema de vegetales, si tú quieres empezar a todo este desarrollo del orgánico, que acá cada vez va más, ¿no? Y lo notamos en los anaqueles, no es así como que, bueno, sí, yo voy a sacar, ¿no? Que si jitomate o naranja o que, no, tienes que hacer todo un trabajo de la tierra y de haberla cuidado y ojo con el tema de que si fertilizantes o no, no podría, de verdad tendríamos que traer a las personas adecuadas, pero la tierra per se antes ya tiene que estar trabajada de una cierta manera para que tú puedas decir y me pongo a hacer una producción de vegetales orgánicos. Por lo menos la verdad he seguido mucho y sobre todo campos, tierras, allá por mis pagos, y es parte así, por eso digo, ¿no? Es como que es esta parte de conocimiento, escuchar, buscar, si estás seguro realmente de lo que tú quieres, dónde lo vas a producir, y luego para la parte de empaque, legislación, es a dónde lo vas a vender, ¿no? Así que digo, nomás como era agregar agradecidos, Esteban, que te sumaste una voz más, y ya seguramente quedan siempre como perlas, las llamamos así, y muy abiertos a que se va a dar una segunda, por eso estás seguro de muchas tertulias que vas a estar como invitado. No se preocupen y muchas gracias. La intención era un poquito darles una pincelada de la importancia a nivel del comercio exterior, que es a veces una oportunidad para muchas empresas de buscar un mercado, y sobre todo pues en estos momentos que de repente vemos que se empieza a cerrar el mercado o que no hay buenas oportunidades a nivel local, pues a veces encontrar un mercado fuera pues es una oportunidad de tener un ingreso adicional a lo que se está vendiendo, y que hay que saberlo hacer. O sea, la intención es que también poder adecuar el producto, adecuar la etiqueta, adecuar el envase para que sea mucho más fácil. Y sí se requiere pues conocer al cliente final, Sí, ¿no? Ese cliente. estar bien asesorados, porque luego te encuentras, y también a un cliente hoy, años atrás, ¿no? Le ha pasado, es que tengo, ¿no? La mercadería, pero por un algo que faltaba, y era una descripción en la parte
no recuerdo si fue que tuvimos que hacer rápido la tabla nutrimental, ingredientes, porque era de aquí, de México para Santiago, Chile. Entonces de eso un poco se trata, porque no sé, lo puedes tener con la claridad de aquí, pero si quieres entrar en otro mercado, y bien claro lo pusiste con ese envase que sí, justamente, ¿no? Comentaban el otro día, pero con la tranquilidad y certeza de que no, pues que mi producto sí es algo que sí puede jalar en otro mercado y lo estoy colocando con esta forma y cerciorarte también, ¿no? En toda la parte eh, legislativa, si quieren ponerle, ¿no? Ok, así que no, realmente todo hace, por eso digo, no importa en qué punto, porque a lo mejor hay ciertas cosas que hay que verlas al principio con todo esto, pero para poder llevar un desarrollo y para que luego al final, entonces, de verdad sí, es importante tanto al inicio como justamente hasta el final. Así que no, muchísimas gracias y bueno, nuevamente mil disculpas, pero bueno, hoy era un día muy especial. Gracias, Pati. Sí, pues que no, como lo comentan, el tema muy interesante. Esteban, muchísimas gracias. Creo que como lo comentas, son las nuevas oportunidades el exportar el producto y también nos obliga a conocer un poco más. Eso nos amplía nuestro campo de acción. Y bueno, es conocer desde el producto, el empaque y también toda la legislación que lleva, porque como lo cuentas, es el producto, el empaque y el tema que aquí hubo mucha polémica, que fue con lo de la tarima. Entonces, esto son una serie de pasos, ¿no? Y que bueno, pues que los vimos en la tertulia de hoy y te agradezco mucho. Como lo decimos en un ratito, ya son 8:37, se nos fue el tiempo volando. Y pues bueno, vamos ya a despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Si no tenemos aquí ninguna otra pregunta o comentario, ya nos despedimos de nuestros amigos de Facebook para posteriormente despedirnos. Gracias Esteban por compartirnos nuestra experiencia y sumarte a estas colaboraciones que estamos aquí compartiendo todos para todas las personas que estamos alrededor de un empaque, hablemos desde estudiantes, que hemos reforzado mucho, emprendedores, bueno, todos los que estamos alrededor de ello, porque puede o no puede haber ingenieros de empaque, que es raro donde tengamos ingenieros de empaque. Y muchas veces el producto es cuál es el que tengo que usar y cuál es el que tengo, porque no es lo mismo manejar el empaque a mi nivel nacional, a que ya lo vas a mandar a exportación, donde se va a ir por barco, se va a ir aéreo, entonces son diferentes características. No, y gracias a ustedes también. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden enviarme un correo. Es más fácil, les contesto por correo. Están mis teléfonos, bueno, realmente no estoy muchas veces en la oficina. Es más fácil a través de un correo y yo les contesto que tengan, con mucho gusto pueden enviar un correíto y es muy rápido que se pueda, bueno, les contesten. Si es algo fácil, se lo contesto rápido, si no, les digo que me den un par de días, porque a veces tengo preguntas muy específicas de regulación, por ejemplo, entonces, pues a lo mejor te pido 1 o 2 días para poderte responder, porque tengo que consultar o revisar bien la duda, ¿no? A través de estas actividades, pero sí les puedo ayudar mucho, les puedo apoyar con alguna duda que tengan, se las puedo resolver con mucha facilidad, con mucho gusto. Pues muchas gracias, nos despedimos. Gracias. Tenemos nuestra transmisión de Facebook. Gracias, Esteban. Vamos a despedirnos de nuestros amigos de YouTube, agradeciéndote de nuevo, nuevamente. Bueno, eso es compartirnos esos conocimientos, agradecer Ricardo que se ha sumado aquí, Ricardo Castillo, bueno, él es de Intertec, como nos lo comentó. Y pues bueno, gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Qué bueno, qué gusto, Ricardo. Gracias Patricia, gracias Lili por la invitación. Sí, Un gusto estar No, aquí. y aquí muy bueno, gracias Esteban, de que quedan todo donde poder seguirte y sabemos si ante alguna consulta y que siempre es a Lili que llegan, donde poder buscarte y tú ya sabes también dónde poder hacer el seguimiento, así que excelente. Con gusto.
Sí, aquí ya saben cualquier cosa, aquí están sus datos de Esteban, así como también lo pueden dejar en el chat y con todo gusto los enlazamos con él. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Ricardo, qué bueno que te sumaste, porque aparte ya lo estamos para que nos acompañe en una tertulia. Y Gracias, muchas gracias. Sí, con gusto. Sí, Deme chance claro de que sí. irme envolviendo un poquito en los temas. Yo mi expertise son sobre certificaciones, lo conoce Lili, pero claro, vamos a ver cómo sumamos también con ustedes con gusto. pues, Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Lili, por la invitación, como siempre. gracias a cada uno de ustedes y de ser Gusto de unos escucharte, apasionados del Otón. empaque. Igualmente. Que estamos aquí, gracias, de verdad. Fue una plática muy interesante, así que te invito a que la compartas y que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Y pues ya vamos a detener también nuestra transmisión de YouTube. Y cualquier duda que tengas, comentario, sugerencia, déjanoslo en el chat, así como también si quieres que hablemos de otros temas. Recuerda tu empaque, tu imagen y síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Puedes dejar de compartir para tomarnos la foto. Perfecto. Ricardo, Hola, pero Marte. ¿puedes prender Perdón, tu pero También. es que cámara? estoy buscando cómo poner la cámara, pero creo que tengo algún problemita ahí. A ver, déjame ver. Te Sí, esperamos. Ricardo, porque te vemos como de mitad. Ah, sí. Sí. Ahora te vemos negro, como que te bronceaste ¿Ahí sí? ¿Ahí demasiado, me no ven? sé. ¿Y dónde Ahí que es cómo, güero, güero? ahí cómo se ve. Es No que te no, vemos. ¿no me ven? Oh, qué No. Ahí te ves, perfecto. ¿Ahí? Ya quedó. Sí, Mucho ya. gusto. Así que en Intertech estás, perdón, que Sí. hoy sí Adelante, era- adelante. es que Sí, han Intertech. estado como, bueno, no sé si siguen socios del AME. Yo he Ah. buscado muchas veces a gente por ciertas consultas, además de Ah, todo el rollo donde estoy como sí. presidente del comité de capacitación en la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, y hoy justo era la entrega de diplomas porque se cerró el de 37ª camada del diplomado. Ok. Ah, muy bien. Felicidades. Sí. No, Ya estuvo vamos bien avanzados. Qué bueno. muy padre. Así que bueno, un gusto de Claro. sumarte aquí. Así que si Gracias. Dios quiere, te esperamos el próximo jueves para que nos compartas un tema, Ricardo. Voy a verlo con Muy Lili. simple. Para el próximo jueves se me complica un poco, pero tal vez en 15 días sí podemos. Bueno, para el siguiente, sí, De ahí acuerdo. Muy bien. estás totalmente invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Lili, bueno, ya estamos todos para la super. sonríen, porque luego me dicen que los agarro en una posición, pero ahorita ya estamos mandando, porque aparte se los mando a todos. Denme un minuto. Y recordemos aquí, inviten a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque ya, ahí vamos sumando, ya estamos cerca de llegar a los 100 gracias, Lili. suscriptores. Eso está perfecto. Así que sonrían, digan bye bye, que no podemos dejarlo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Después ponen la foto y estamos todos así, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora sonrían otra vez, porque si todos se quedan exacto, perfecto. Listo. Bien. Bueno, buenas noches a Gracias. todos y Nos vemos. gracias. Gracias, Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Bonita Bye, noche. bye. Nos vemos, bye bye. Tu empaque, tu imagen. Nos Buen vemos fin. el próximo jueves en la siguiente tertulia. Gracias. Que está ahí, les pondremos de qué se va a tratar, así que no se lo pierdan. Muy buenas noches. Hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con el tema de la importancia del empaque en el comercio exterior, donde hay una nueva oportunidad para mandar ese producto, pero con todas las características, desde cómo se hace el producto, qué materiales a empacar, porque recordemos que algunos países tienen diferentes legislaciones, algunos materiales no se pueden usar, entonces tenemos que tener muy claro cuáles son esas especificaciones que tienen cada uno, así como hoy fue un tema que fue la tarima, que tiene que ir fumigada y cómo va fumigada y qué características tiene que llevar el sello.
Así que no te pierdas esta tertulia. Si te gustó, compártela y nos vemos en la siguiente. Así que síguenos, recuerda tu empaque, tu imagen, únete a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Nos vemos para la próxima.